Jaque Mate, el templo de la política, en el único lugar donde se habla de política y donde vienen los políticos con total libertad y hablan absolutamente de lo que quieren. Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos a Jaque Mate, nueva edición del programa político más visto de la provincia de La Rioja. Y yo les dije, 4 de copa, acá no. Acá vienen los pesos pesados. Y hoy seguimos hablando de política en el templo de la política, que un día voy a decir por qué le ponemos el templo de la política, porque no lo apodé yo así a este programa, pero lo apodó alguien muy conocido, político, ya lo voy a contar. Y hoy estamos, con alguien que yo también tengo que decir, lo conozco hace muchísimos años, ex ministro de Educación de la provincia de La Rioja. Miren, ex ministro de Gobierno de la provincia de La Rioja. Diputado provincial, creo que sí, también, sí, diputado provincial. Y actualmente Consejo Económico y Social de la provincia de La Rioja. Señores, con nosotros, un lujo tenerlo a Cacho Luna. Cacho, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias por venir. No, gracias a vos, Pablo, gracias al equipo. La verdad que es un honor para mí estar, además, en una jornada especial donde estás inaugurando equipos. Bueno, lo estás diciendo vos. No, lo dice él, pero es verdad. Este programa, Miguel nos va a matar, porque Miguel Galeano, cuando te vea, este sale después del de Miguel que grabamos ayer con Miguel. Sí. Hoy estamos grabando ya 4K, pedido de la gente, hoy va 4K, más que esto en calidad no hay. Así que yo, el que inaugurar la máxima calidad de Jaque Mate minuto 24, lo estamos inaugurando hoy. Gracias. Cacho, hoja 4, lapicera, y en voz alta, tipo trabajo de psicólogo, muy freudiana la cosa, que vos nos cuentes, como escribiendo en esa hoja, ¿quién es Cacho Luna? Bueno, un estudiante de historia apasionado por la política que definió desde muy chico 3 actividades que gracias a Dios y a mis padres pude ejercer, llevar adelante de manera alternada durante toda mi vida. Vivir de lo que me gustaba hacer: la docencia, el periodismo y la política. Así que, me dediqué a eso y traté de ser en esas 3 actividades lo mejor que pude. Las 3 me gustaron y las 3 las he podido sostener, a veces una con más intensidad que otra. Hoy mucho menos la docencia, pero siempre digo, aunque sea de manera informal, voy a volver a dedicarme a eso que es mi pasión, la docencia por la historia, el trasladar conocimientos a las jóvenes generaciones, que creo que en todos los ámbitos, Pablo, es un deber que tenemos los hombres y las mujeres, ¿no? Hombre como género me refiero, transmitirle a los demás, como vos lo hacés con Santino, transmitirle a los nuestros, a nuestros hijos, no biológicos solamente, a las generaciones que vienen, la experiencia, para que en lo posible no tengan que hacer experiencia en cuero propio en todo. Y bueno, esa fue mi vida. Son familias, ¿no? Sí. Y muchas veces, yo siempre quería preguntar esto, porque bueno, obviamente sí. A Gustavo lo conozco, a la Tere también, Gustavo le va a estar, Tere también. Y yo decía, no siempre han coincidido ideológicamente. ¿Y eso cómo afecta a la familia? Son hermanos, es decir, sí. Gustavo, la Tere y vos, que son 3 personalidades políticas, con impronta política propia, muchas veces han tenido caminos distintos. ¿Cómo se hacía en los fines de semana? No había ningún tipo de problema, ¿no? Porque el elemento unificador era Boca Juniors. Claro. Todos de Boca. Claro. Podríamos haber peleado por eso, pero en la política también hubo denominadores comunes que son las mayorías. Lo que pasa es que, como toda cosa, naturalmente, lo que suele resaltar es la diferencia, ¿verdad? Para hablar de la política, los 3 somos peronistas, pero tenemos matices diferentes, y en las relaciones personales que la política te va llevando a construir, hemos tenido posiciones diferentes, ¿cierto? Con gobiernos donde a alguno le ha tocado estar adentro como funcionario, mientras otro estaba muy afuera, y así sucesivamente, pero en la mayoría de los temas importantes, ¿no? La visión de provincia, los anhelos como movimiento, el futuro de nuestra gente, de nuestro pueblo, en eso cada vez que hablamos coincidimos plenamente. Cacho, ¿por qué ganó Milei y por qué perdió el peronismo? Son 2 preguntas en una. Sí, que pueden unificarse en una respuesta, ¿no? Nunca, vos sabés muy bien eso, nunca hay una respuesta uniforme y hegemónica, ¿no? Siempre hay un poco de cada cosa. Pero si vos me apuras un poco, yo te diría que más tiene que ver con nuestras equivocaciones. Es decir, Milei gana porque desde nuestra fuerza política no supimos o no pudimos
resolver los problemas más afligentes del momento. Es decir, salimos de una situación de pandemia que empezó en términos políticos muy bien, con un gobierno nacional de Alberto Fernández dando respuestas muy importantes a la población. Los resultados comparativos con otros países lo muestran, pero salimos debilitados. No salimos con la fortaleza suficiente como para afrontar de manera eficiente otros grandes desafíos que nuestro pueblo demandaba, por ejemplo, la lucha contra la inflación. Claro. No supimos explicar la enorme incidencia que había y el riesgo que teníamos por la falta de dólares. Vos estás en materia, vos sabés que una economía como la nuestra, cuando tiene faltante de dólares porque importa más que lo que exporta, en algún momento tiene una crisis financiera. Bueno, fuimos a esa crisis casi coincidentemente con un proceso eleccionario. En consecuencia, creo que eso, más otros elementos, me llevan a decir que no supimos resolver, fuimos parte de la decepción de nuestra gente y la sociedad buscó desesperadamente un salvavidas. Lo encontró en Milei, que tuvo la enorme habilidad de mostrar con métodos nuevos, con dispositivos tecnológicos y comunicacionales innovadores y con una personalidad también bastante singular en las respuestas, o por lo menos cubrir las expectativas que sectores muy importantes de nuestra comunidad estaban desarrollando. Y vos sabés que, bueno, acá ya lo habrá visto, pasan mucha gente y a mí muchos me dicen, bueno, propositores, miren, yo no me voy a meter en interna, pero de los que están sentados acá, quédense tranquilos que ninguno, muy pocos piensan muy parecidos, por más que todos estén en el paraguas peronismo, es decir, eso es lo que voy ahora. Si vos ves un video atrás, dos videos, 3 videos atrás y te vas con el entrevistado, no quiere decir que porque sean peronistas piensen iguales, piensen de la misma manera. Entonces, viniendo un poquito también a La Rioja, hoy digo, ayer lo hablaba con Miguel, que es el secretario general del PJ, ¿cómo va a ser hoy por hoy, o qué es lo que tiene que hacer el peronismo en La Rioja, cuando vos también tenés desde el lado nacional esta cuestión de menemismo, que hace que también muchos funcionarios en La Rioja cueste muy poquito pegar el saltito, por así decirlo, ¿no? Sí, porque acá de alguna u otra forma todos fueron menemistas. Bueno, es cierto eso, y además porque un viejo dirigente decía que en algunos otros partidos políticos para ser radical, por ejemplo, había que hacer un curso de republicanismo, y para ser socialista leerlo Marx, y mientras tanto para ser peronista no hace más falta que decir que soy peronista. Y si a eso vos le agregas, saltándote en el tiempo, que alguien que fue nuestro candidato presidencial como Scioli nos impone entre comillas, ¿no? nos introduce a una nueva identidad que dice que es peronista libertario, vos te das cuenta que el peronismo tiene problemas serios en su identidad. Y además sumado, perdón, ¿sí? Que no tiene un líder hoy, que también lo hablábamos. Es muy importante. No hay líder. Hoy la realidad es esa. El último liderazgo, que ha sido el de Cristina, está en crisis desde hace muchos años, para ser realista. Y nos va a costar, y por eso es muy importante, volviendo a nuestro sin salir del peronismo, es muy importante lo que están haciendo, el acto de ayer. Sí. El acto de ayer hay que mirarlo simbólicamente con un valor estratégico. Se va a valorar dentro de algunos años. Kicillof y Quintela, entre otros, porque tuvo Corpachi también, muestran que el camino es la unidad. ¿Por qué la unidad? Y la unidad y además la necesidad de un nuevo programa, Pablo. Porque cuando no hay liderazgos, es el momento en donde los programas, las ideas, las propuestas y la unidad cobran un valor superlativo. Yo creo que los liderazgos no nacen de un día para otro. Los liderazgos requieren preparación y una alta dosis de condiciones innatas también, sobre todo cuando los liderazgos son del tipo carismático. Nosotros necesitamos nuevos liderazgos. Yo creo que va a dar el peronismo muy rápidamente nuevos líderes, pero para que eso pase, este proceso de unidad que se está recién balbuceando en algunos dirigentes como el caso de Kicillof o como el caso de Quintela, resulta fundamental. Vamos a tener liderazgos, tal vez no liderazgos como los que estamos acostumbrados. Es necesario saber que hay otro tipo de liderazgos más horizontales que probablemente vean la luz muy rápidamente. Cuando fue la primera renovación del peronismo después de la derrota ante Raúl Alfonsín, también teníamos un grave problema de liderazgo. Había perdido Luder. Sí, sí. Y algunos gobernadores, Menem en nuestra provincia, Cafiero en el 87 en la provincia de Buenos Aires, Bordón en Mendoza, tenían una situación parecida. ¿Cómo reemplazar el liderazgo carismático excepcional de lo que había sido Perón, que había muerto en el 74? Veníamos de una derrota también. Bueno, estos compañeros de esa época entendieron que más importante que los nombres era discutir un proceso renovador. También apareció un Carlos Menem. Apareció un Carlos Menem. Y apareció más que
Carlos Menem, Pablo, apareció el acuerdo sobre cómo resolver el conflicto en términos democráticos, se resolvió democráticamente y fuimos a la interna de 1988, donde Menem, contra todos los pronósticos, le gana al gobernador de la provincia de Buenos Aires y entonces el peronismo, con Menem a la cabeza, cobra una fuerza que lo lleva a la victoria. Por eso yo me quedaba también con el discurso de ayer. Cuidado que la historia no se repita. Porque esto es importante. Fíjense ustedes lo del discurso. Es verdad, es decir, si uno va hoy por hoy a la apuesta, es decir, a la casa, y es Kicillof, porque por lo que es la provincia de Buenos Aires, pero lo mismo pasó con Cafiero. Y terminó llegando un hombre de patillas y se transformó en el último, Néstor, ¿no? Y Cristina, podemos ponerlo, pero el último, es cierto, hoy reivindicado como con la figura de Menem. Hay distintas opiniones con respecto a lo que puede ser un escenario electoral hoy en la Argentina, sobre todo en el peronismo, y hay dos miradas, dos formas de verlo. Una tiene que ver con las limitaciones para los hombres del interior, hombres y mujeres del interior, que se produjo con las modificaciones de la reforma constitucional de 1994, donde entre otras cosas se eliminó el colegio electoral y se estableció, por ejemplo, que al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo elegían con voto directo. ¿Qué te quiero decir con esto? El AMBA es un monstruo electoral y eso pone una limitante para los hombres del interior, pero también la inminencia y la aparición con fuerza de dispositivos como este que estamos usando fenomenalmente hoy, que son las redes sociales, también iguala. Porque este reportaje que se puede ver en todo el mundo y eso plantea un escenario muy diverso. Creo que el futuro va a estar por ver cómo los dirigentes políticos se adaptan a esos nuevos dispositivos, adecuando su mensaje, su discurso, la innovación permanente. Es imposible subyugar, enamorar políticamente hablando, si uno no va preparándose cada día más para dar respuesta a la expectativa, especialmente los jóvenes. Y ahí hay un gran desafío. Yo creo que vamos a ir en un camino de recuperación, pero hay que entender que hay una exigencia muy grande de la política y hay te diría Pablo, una urgencia de la sociedad. No hay tiempo para mayores fracasos, digamos. No creo que muchas de las cosas que todavía hoy nos pasan son coletazos de la crisis del 2001 que en muchos aspectos no se resolvió estructuralmente. Pues es que nombraste algo que yo, en la primera charla, lo voy a alargar, pero nombraste colegio electoral. Yo creo, tantos años que me dedico a esto, que la desaparición del colegio electoral fue el mayor daño que se le hizo al federalismo y a la democracia. Esa es mi opinión. Porque hoy por hoy, el votum riojano, esta es la realidad, sí. El votum catamarqueño, el votum jujeño no vale lo mismo que el voto de la provincia ni el voto de la capital. Sí. Hubo tres medidas que yo diría... Es una opinión mía, pero la quería tomar justo cuando vos lo largaste. Hace poquito desde el Consejo Económico hicimos una jornada conmemorativa, no de festejo, sino de memoria, sobre la reforma del 94, que como toda producción humana tiene virtudes y defectos. La reforma del 94, por ejemplo, transfirió los recursos a las provincias, recursos naturales a las provincias. Fue una gran decisión. Sí. Eso fue una decisión federal. Sí. Sin embargo, las políticas de los 90, que transfirieron los sistemas educativos y los sistemas sanitarios a las provincias sin compromiso presupuestario similar, fue una medida antifederal. Es como andarte en un auto sin nafta. Exacto, fue antifederal. Como esto, que yo coincido plenamente, del colegio electoral. Y déjame aclarar una cosa, porque yo soy un hombre, que esto es importante decir, de pensamiento de centro-derecha. Es decir, el que está acá, que está en todas las entrevistas, que la gente lo ve, es Donald Trump, este que está acá. Pero este hombre que está acá, lo van a elegir con colegio electoral. Claro, pero además... por la duda, ¿no? Porque no está Lula, no es Venezuela, no, sí. Estamos hablando... Pero además si lo eligen, que es muy probable que lo eligen por sus políticas proteccionistas. Ni hablar. Ahora si querés entramos en eso, porque esa es otra. Yo siempre... Porque esta cosa del libertario anárquico capitalista no tiene nada que ver. Uno puede estar de acuerdo, yo lo aclaro, pero no tiene nada que ver con ser liberal. Yo me considero, hoy por hoy, una persona liberal, es decir, y con un pensamiento de centro. Y la definición es el libre comercio bajo las igualdad de condiciones. Falta la última parte. Claro. Es decir, el libre comercio bajo las igualdad de condiciones. Y hoy Argentina, Cacho, ese es el mayor problema que tiene. No tiene igualdad de condiciones y no las puede tener con estas reglas, Cacho. Si vos tenés hoy por hoy pero muy simple, un boleto, un viaje en avión
Aerolíneas Argentinas, La Rioja, Buenos Aires, sale más caro que Buenos Aires, San Pablo. Es decir, no se puede. De esa manera no se puede. Y si encima a eso le sumamos que vos querés privatizarla, suponiendo que la compro yo como empresario aerolínea, te digo, chau, a La Rioja no viajo más. Si me da pérdida. Claro. Me da pérdida. No viajo más. Chau, no sé, que el riojano que se vaya a pata, Bueno, ese en es el auto, debate, ese es el debate a caballo. que la sociedad en general, pero el peronismo se tiene que dar fuertemente, porque yo creo que hay cuestiones que las tenemos que resolver doctrinariamente hacia el futuro con la experiencia esta, ¿no? Es decir, coincido con lo que vos decís, Donald Trump va a ganar por sus medidas, y además creo que los frentes que se van constituyendo en el mundo, y Argentina no va a ser la excepción, va a haber un frente neoliberal, un frente constituido por expresiones de ese carácter, y va a haber en todo el mundo, diría yo, Argentina no va a ser la excepción, un frente nacionalista. Yo creo que hacia eso vamos. ¿Y qué significa ser nacionalista en el siglo XXI? Proteger lo nuestro. Que nosotros vendamos al mundo mucho más que lo que el mundo nos venda a nosotros. Que nosotros, como decía Perón, construyamos la soberanía política y la independencia económica vendiéndole a todos los que nos quieran comprar, pero comprándole solamente a los que nos convengan. Y vos sabés, Cacho, que es muy importante esto que vos decís, porque hay que hablar de la libertad y del libre comercio. En Argentina, cuando hablamos del libre comercio, vos tenés un monopolio como el de Mercado Libre, y es un monopolio. ¿Por qué? Porque ahora va mi opinión, que no sé, será en contra del centro izquierda, la izquierda, vamos a ir. Perfecto, listo, bárbaro, que esté en Mercado Libre, pero que yo también pueda comprar en Amazon o que pueda comprar en eBay. Hoy resulta que vos no podés comprar en eBay, no podés comprar en Amazon, porque lo que vos te sale $1 en Mercado Libre, vos tenés que pagarle $1 con dólar tarjeta a 1.480 mangos, más el traslado que tenés que tener, más todos los impuestos y todo lo demás. Entonces el mismo producto comprado a la misma empresa, pongamos Mercado Libre, Amazon, sale 10 veces más caro. Claro. Entonces, cuando vos sos proteccionista para algunos y no sos proteccionista para otros, no, queremos libre, perfecto, listo, liberemos el mercado. Que a vos te salga lo mismo comprar en Amazon, en eBay o en Mercado Libre. El peronismo no tiene nada que ver con el comunismo. No, El peronismo básicamente es el reconocimiento de que las reglas de juego del mundo contemporáneo son capitalistas. De lo que estamos en contra es del monopolio. Y el monopolio es tan malo siendo privado como siendo público. Totalmente. Por supuesto que la opción de si tiene que ser monopólico en algún tema, pero claramente es antimonopólico. En consecuencia, lo que proponemos, lo que debe proponer el peronismo, es la competencia, como decimos, en términos de equidad y de igualdad. Reglas de juego, pareja. Porque ¿qué es lo que cuestionamos, por ejemplo, del RIGI? El régimen que impone la ley de bases. No la posibilidad de que venga capital privado. No. La enorme diferencia de beneficios que le vamos a dar al capital extranjero con respecto al capital nacional. Perón hablaba de la necesidad de apoyar la burguesía nacional, como lo hizo Brasil en su tiempo. Hay políticas de Estado que en Brasil, más allá de que gane Bolsonaro, gane Lula, se respetan a rajatabla. La burguesía de San Pablo no se toca y vota para donde quiere votar, porque hay políticas de Estado que se construyen de ese modo. Argentina tiene todavía una indefinición pendular en términos de política y de elecciones. Es necesario que estabilicemos. ¿Y estabilizar qué significa? No que vaya a dejar de existir oficialismo y oposición. Significa que en algunas variables y en algunos temas, como por ejemplo política de endeudamiento, equilibrio fiscal, superávit de la balanza comercial, etcétera, en algunos temas nos tenemos que poner de acuerdo y tienen que estar desalojados de la disputa electoral. Si no, mientras durante 4 años llevamos el péndulo hacia un lugar, en los próximos 4 años volvemos al punto de partida. Y eso lo sentimos mucho en las provincias. Nosotros sentimos mucho el gobierno de Macri, nos afectó muchísimo. Tuvimos un parate enorme con Macri acá en la provincia. Vino el gobierno de Alberto, coincidió con el primer mandato de Ricardo y nos fue relativamente bien. Pudo la provincia de La Rioja avanzar con mucha fuerza en algunas cuestiones estratégicas, no solo en obras de infraestructura, en políticas de redistribución, mejor dicho, de rediseño de una política distributiva o productiva diversificada, que vuelva a mirar al interior, la producción del Valle del Bermejo, la de los llanos ganaderos, etc. Sin embargo, el riesgo, el gran problema, es que no logremos acordar con un gobierno de signo contrario y vayamos para atrás. Y lo grave sería que seguir para atrás sea simplemente o básicamente por diferencias de tipo ideológica, políticas o personales. Y este dato, esta noticia de hoy, es muy buena.
es extremadamente buena, no solamente porque hay un compromiso de reanudar la obra pública, justamente hoy, para cuando se vea este programa, Sí, se está firmando ya, el convenio. ya hace una hora, dos Una horas. hora se firmaba justamente el convenio entre Francos y Quintela, gobierno nacional y gobierno provincial, sino que el gobierno de la provincia de La Rioja, Quintela, está demostrando que se puede conseguir la reanudación de la obra sin perder la dignidad política. Y eso otro es dato fabuloso. que sumo, que también estuvo Marcelo del Moral y acá se armó muchísimo bardo cuando estuvo Marcelo justamente con este tema. Bueno, tan chorro entonces no eran. Tanto o no se habrán robado mucho. O uno dice, ¿qué pasó? Porque todas las obras, está la nota minuto 24.4, sí. Todas las obras se renovaron. Entonces, de la acusación esa de que se robaban todo, bueno, parece entonces que tan ladrones no eran. Porque... Y va a ir pasando en todos los temas. ¿Qué pasó? Y bueno, y pasó con la casta. Bueno, y está todo el mundo, toda la vieja guardia de los partidos políticos, entre ellos el peronismo, buena parte de ellos en el gobierno. Es decir, y otra cosa más que también es muy importante, se demuestra que eso de que las obras las van a hacer los privados no existe nunca, no va. No. La obra no hace los privados, como te dije yo. Si yo compro aerolínea, sí, la voy a hacer en Buenos Aires, en el AMBA. No, además, si no, en Córdoba, en este caso las Santa obras Fe. la van a hacer los privados, porque siempre la hace a la obra, pero la hace con el financiamiento público. Pero ¿sabes qué me dijo? Yo entrevisté, nos fuimos a Catún, está el video para que la gente lo vea, la famosa entrevista con otro gran amigo intendente que tengo, que es el gringo Salomón, el turco, Salomón. Y él me decía, dice, ahí en la nota lo dice, yo tengo una solución. Dice, vamos a Buenos Aires, y yo le digo, mira, dame vos 200, ¿viste? Porque el porteño, el parte de esa del AMBA, creen que el resto de la provincia, sacando Córdoba, que siempre le temen, después el Rodrigazo, que esa cuestión de respeto con Córdoba, sí, temeroso, pero el resto de la provincia, más la del norte, somos todos vagos. Ese es el ejemplo, son todos empleados, son todos ñoquis. Entonces el turco, mira vos la idea, que no es mala, que la planteemos. Eso no, si miren, dame vos 200 años la aduana, lo que vos te quedás de la aduana, dáselo al norte y nosotros por 200 años no te pedimos más un mango, no te jodemos más. Ojo, no lo dije yo, lo dice en el video el turco intendente. Sí, te estoy hablando, claro, de Milagro, de Catuna, ¿no? Una ciudad que tiene 4.000 habitantes, para que uno tenga una idea cuando vea este video. Danos 200 años, decía él, 200 años la aduana, y nosotros que te tranquilo no te comemos más. Es muy claro, cuando él que tiene producción caprina ese departamento, si para vender los cabritos nuestros de los llanos tenemos que hacer 1.100 kilómetros al puerto. Y los porteños bonaerenses llevan las vacas de 40 kilómetros de la pampa húmeda al puerto. Ese dato solamente te marca la enorme que diferencia. Te queda con toda la regalía de la importación. Con claro, todo lo que claro, compras, te queda en la norte, te lo queda vos. Sí. Por eso te dije yo, no es casualidad. Brasil tiene colegio electoral. Es decir, Estados Unidos, más país, más de derecha y más liberal que Estados Unidos, no hay. Tanto abrazo con Trump y qué sé yo. Bueno, tiene colegio electoral, porque es la única forma de balancear el voto. Sí. Porque entonces ahí sí te van a dar importancia. Claro. Si La Rioja tiene o no tiene obra, si lo vota o no lo vota, si lo quiere o no, o si Catamarca, lo quiere o no. En el padrón electoral, en el fin ahora, en el 2025, es ínfimo. Bueno, eso tiene un riesgo además, si nosotros no logramos volver a discutir esos temas, tal vez no para volver al colegio electoral, sino para encontrar mecanismos de compensación al interior, hay un riesgo, que es el riesgo. Pero que no sea un regalito, Cacho, no, porque si no queda como que nosotros le tenemos que dar. No, es decir, en Nueva York no le tiene que dar a Las Vegas, y Las Vegas no le tiene que dar a Montana, claro, y Montana no le tiene que dar a Detroit. Si nosotros tuviéramos salida al Pacífico, a Chile, claro, al Pacífico vía Chile, y nosotros no tendríamos nada que pedirle a Buenos Aires. Totalmente. Pero claro, bueno, son los grandes desafíos que tenemos que retomar. Han sido banderas históricas, se ha avanzado, pero falta. La gente tiene razón en demandarnos que terminemos esas obras a la provincia, a la nación, y que podamos empezar a comercializar, claro, porque además tenemos que desarrollar, perdón Pablo, no solamente la salida, sino desarrollar toda la potencialidad que tiene nuestra producción y especialmente el Valle del Bermejo. Vos sabés que ahora me van a contar lo del Valle del Bermejo, que es ideal. Mismo aquí, que el otro día de Patquía te contaba, me lo decía, cada vez somos menos, porque todo el mundo se viene a la capital, se viene a La Rioja capital. Bueno, el gringo me decía lo mismo de Milagro y de Catuna. Claro. Es muy difícil, hoy por hoy, vivir en el interior de la provincia de La Rioja. Sí. Es durísimo. Nosotros cuando fuimos con Santino, la gente que conoce el interior, y te estoy hablando de 200, 250 kilómetros de distancia, vos decís, upa,
no puede haber tanta diferencia. Es decir, vos me decís, bueno, diferencias va a haber, obvio, pero no tantas. Es decir, es alevoso. Y eso, obviamente, que la gente que vive en la capital, acá no es que estamos en contra de los porteños o en contra de los guaraníes, no, estamos a favor, pero queremos las mismas condiciones, es decir, además, queremos ser lo mismo. Pero además, porque además, y esta autocrítica que nos tenemos que hacer, nosotros en las provincias reproducimos criterios centralistas. Es decir, metemos todo en la capital y el interior lo planteamos como de segunda. Yo creo que es fundamental mirar modelos como en el tema de la ruralidad. Es muy importante acercarnos un poco, no copiar, acercarnos al modelo europeo donde la ruralidad es enorme. Nosotros somos uno de los países de Latinoamérica con menos gente en el campo. Ahora, por eso es tan importante y nosotros no le damos el valor a lo que se está discutiendo en la Constitución, en la reforma constitucional. La única manera de que nosotros retengamos a nuestros jóvenes en sus pueblos es que les demos igualdad de trato, igualdad de condiciones, que tengan conectividad, que tengan agua, que tengan estudio, que puedan acceder a títulos terciarios universitarios sin tener que salir demasiado lejos de su pueblo y de su casa. Esas son las cosas que van a hacer la revolución que viene. Porque no la va a resolver solo la inteligencia artificial. Necesitamos tener un Estado que no sea ni grande ni chico, sino que sea el Estado justo. Y ese Estado justo en base a ¿qué? Eficiencia. Cacho, el mismo Estado que en Estados Unidos a TikTok le dijo, miren, deje de joder, de echar la pelota porque se van de acá. Claro. Entonces, el libre comer, la libertad, hasta ahí nomás. Claro. TikTok está ahí. TikTok estoy hablando, ¿eh? Sí. Ahí en Estados Unidos, porque dijeron, no, mirá, nos jode a Instagram, le jode a Facebook, nos jodan los nuestros. Es decir, a los que están acá, en San Francisco, qué sé yo. Así que muchachos, por la duda, que nos están espiando, que esto, que lo otro, tengan cuidado porque si siguen jodiendo se van. Claro. Ese cuidado del nacionalismo, si Perón algo tenía justamente era eso. Por eso hay que yo también, como vos sos profesor de historia, si Perón tenía justamente algo, era su estructura nacionalista. Sí, claro. Ni hablar de la cuestión de los trenes y demás, ¿no? Esa cuestión de primero tu país, primero. Es decir, bajo la igualdad de condiciones, no podés olvidarte. Y no hablemos mucho del sur, Cacho, porque el sur, bueno, tiene hoy por hoy la gran posibilidad de que vos plantás un caño y sale petróleo. Y como, qué sé yo, es decir, la vida es de otra manera, de otra forma, es decir, vos tenés ya el insumo, por así decirlo, y el ingreso está, vos lo necesitás. No al pedo, el otro día salió el de Chubut a decir, cortamos acá y se corta la luz. Entonces, claro, pero el problema es que te ha quedado medio país para arriba. Y no hablemos de La Rioja. Bueno, vos estás en esto, porque uno cree que hablemos de Catamarca, hablemos de Chaco, hablemos de Formosa, hablemos de provincias de Salta, de Jujuy, algunas un poco más desarrolladas que otras. Nosotros tenemos una enorme potencialidad que tiene que ver básicamente con el aprovechamiento de minerales que tenemos, no solamente de litio. Creo que para la Argentina, no para Chile que ya tiene una historia, para Argentina el cobre va a ser una explosión económica fundamental. Y allí La Rioja tiene mucho que dar, hay una recuperación importante, rápida de La Rioja en la incorporación de las políticas mineras. Tenemos que reconocer que nosotros quedamos atrás, hubo una disputa política hace 10, 15 años atrás en el peronismo y en la política de La Rioja que yo creo que nos demoró el proceso de incorporación al fenómeno de la minería con cuidado ambiental. Nos estamos poniendo a tono, yo creo que esa va a ser una de las alternativas muy, muy importantes para la provincia, pero insisto, siempre y cuando quede en la provincia, porque si estamos igual que en la aduana, es muy importante lo que se está planteando, es decir, que vengan los capitales, pero no nos podemos conformar con el marco regulatorio de las regalías que nos imponen solamente el 3%. No. Tenemos que asociar el Estado provincial o el Estado nacional a el capital privado de extranjero en condiciones de trato equitativo. ¿Qué significa esto? Que lo que ingrese en términos de negocio nos permita desarrollar las otras actividades económicas de la provincia. Nosotros necesitamos inversiones muy grandes que no la va a resolver ni siquiera la extra coparticipación, que es el desarrollo económico de los llanos. Decíamos fuera de micrófono, tenemos que repoblar el Valle del Bermejo con familias y con jóvenes, matrimonios, parejas que estén dispuestos a irse a emprender no una aventura, sino la posibilidad de una vida en un ambiente cuidado, con desarrollo económico y con inversión. Para eso falta recursos, y los recursos los tenemos que sacar de la posibilidad de estos grandes negocios.
dijiste algo, ¿no? Que te voy a ver que repetirlo, que es muy fuerte, solamente va a ir en uno de los cortos. Esto es, en La Rioja capital ya no puede vivir más gente. Sí, claro. Nosotros tenemos acá más de 300.000 habitantes en una ciudad capital con muchos problemas de todo tipo y nuestra perspectiva es que cada año viene más gente a vivir acá. No solamente riojanos del interior, con pleno derecho, por cierto, sino además muchos extranjeros convocados por nuestras ofertas especialmente universitarias. No hay posibilidades de un desarrollo armónico si más del 50% de los habitantes solamente están concentrados en el enclave capitalino. Necesitamos una descentralización, pero para que eso sea posible, los derechos de conectividad, educación, etcétera, tienen que ser garantizados por el Estado, viva donde viva nuestros hombres o nuestras mujeres jóvenes. Cacho, estuviste en 3 gobiernos fundamentales, es decir, en La Rioja. Ahora nos metemos en esta última parte en la política riojana, sí, acá en el barrio. Sí. Entramos al barrio. Béder Herrera, Sergio Casi y Ricardo Quintero. No, en Sergio no. El de Sergio no estuviste, no, el de Sergio no. Estuve con Béder. Pero el del Béder, bueno, el de Sergio, la verdad que, vamos a decir, yo lo quiero mucho a Sergio, pero fue como se hizo la plancha. Sí, estuve en el primer mandato de Béder. Pero en el de Béder, sí, claro, en el de Sergio no, del Sergio no estuviste. No. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, igual, la pregunta iba ahí. Sí, ¿cuál es la diferencia entre Béder Herrera y Ricardo Quintero? Yo creo que hay una matriz con muchos denominadores comunes. Creo que esa amistad que ambos reconocen no es solo una amistad del afecto. Yo creo que hay vasos comunicantes de ideas. Y creo que más que todo diría que las diferencias tienen que ver con el contexto en el que les tocó gobernar. Por ejemplo, el Béder introduce un fenómeno innovador en la economía de la provincia que es la SAPEM. Y después, puntitos seguidos, porque vos ya sabés, pero no voy a dar el nombre, pero sobre ese tema, que hablamos mucho, sí. Presten atención acá que mate, porque en el próximo, ahora estamos grabando, hay un invitado muy importante que tiene que ver justamente con esa palabrita que vos dijiste, SAPEM. El Béder introduce el concepto de la SAPEM, que es un concepto muy importante, muy positivo, que es el Estado interviniendo en inversión en aquellas actividades donde el privado no puede hacerlo. Hubo excesos y hubo desviaciones, pero la idea creo que general. No podíamos tener SAPEM de cualquier cosa como la tuvimos, pero la idea de la SAPEM fue innovadora y Quintela la mantuvo. Las fue convirtiendo en SAU, que es muy parecido, Sociedad Anónimas Unipersonales, pero la matriz de pensamiento, que es un Estado que busca más la renta social que la renta económica, me parece que presenta allí un denominador común. La diferencia creo que sobre todo son las de contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Béder tuvo la enorme fortuna de que coincidió con los mejores años del kirchnerismo. Nunca se hizo tanta obra pública en esta provincia y tantas viviendas, por eso por ahí me asombra como algunos que fueron parte de gobiernos provinciales mientras gobernaba Néstor o Cristina y que hicieron obra pública rolete con financiamiento nacional, cuestionan ese punto, ¿no? ¿Por ejemplo? Bosetti, por ejemplo. ¿Cuál? Tití. Tití Bosetti, la radio de Bosetti cuestiona severamente esa época y no se acuerda que Tití era ministro de Infraestructura y diputado provincial y después vicegobernador con Sergio. Esto no pretende ser una crítica, pretendo demostrar que creo que tenemos que ser más objetivos en el tema. Los mejores indicadores en obra pública, solo para recordarte, todo el paso de Cuesta de Miranda, toda esa obra monumental, fabulosa, que se reclamó 100 años atrás y se hizo con Julio De Vido. Mal que le pese a muchos. Se hizo en la época de Néstor Kirchner. La ciudad sur, toda esa ciudad del sur, se hizo en esa época. Béder tuvo la iniciativa y la suerte, porque además, ¿por qué digo iniciativa? Béder fue muy hábil en muchas cosas, por ejemplo, en el tema de las viviendas sociales, porque las mandaba a construir y después las calzaba, como el mecanismo de la época, de decir, che, yo ya las hice, dame la plata, y eso permitió un fenómeno habitacional muy fuerte en La Rioja, que está ahí objetivamente. Uno puede discutir si las calles son angostas, si se hicieron algunas obras complementarias, pero que fue una época de enorme crecimiento cuantitativo de la obra pública, especialmente en vivienda, es indiscutible. Que después no lo hayamos sabido trabajar electoralmente, esos son otros cantares, digamos, ¿no? Pero creo que fue una época muy importante. Y ahí hay esos denominadores. Y en cambio, Ricardo, y acá viene una preocupación que es de contexto actual, mía al menos, una preocupación subjetiva, nos ha tocado una buena etapa relativa de Alberto, aun cuando fue un fracaso nacional y perdimos, pero hubo muchos recursos para la provincia que nos permitió direccionar muchas políticas con esta etapa que se ha iniciado. Una etapa de restricciones
que yo espero que no nos pase como en la etapa esta de Macri, en la Nación y Casas en la provincia, donde la mayoría de las cosas tuvieron un freno de mano, por lo menos, sino una marcha atrás, y ojalá podamos hablar en otros términos. Esta novedad de hoy me hace ser de nuevo optimista, es decir, que se pueda sostener la dignidad de un discurso, de una pertenencia, no renunciar a banderas, pero entender que la convivencia, el diálogo, tienen que permitirnos que el gobierno nacional y el gobierno provincial, gobernados por signos políticos partidarios diferentes y que seguramente confrontaremos en el futuro, coincidamos en obras y en políticas que son fundamentales para nuestros pueblos. Cacho, viene la reforma de la Constitución, que ya está, ya ahora el 20 de julio, y todo da a entender que Quintela no va a tener esa posibilidad, o no, si la tiene, el mismo Quintela dijo que no va a participar, hoy se lo ve con una proyección nacional. Uno dice, al no estar Quintela, y volvemos a la cuestión del liderazgo, porque al peronismo perder ese liderazgo que hoy lo tiene en La Rioja, porque eso acá en La Rioja sí lo tiene el peronismo, el liderazgo es de Quintela, pero al no tener la figura de Quintela, ya para dentro de 4 años, uno conoce el peronismo, sabe que son muchos muy astutos y muy vivos, uno dice, bueno, ¿qué va a pasar el año que viene? 2025, no es que me adelante, ayer lo hablábamos con Miguel también, porque, y cuando digo ayer lo hablábamos, porque como se van grabando uno atrás de otro, por eso lo voy diciendo, no es que por Miguel, sino porque vamos grabando uno atrás de otro, me voy acordando lo que hablé ayer. Y ayer justamente planteábamos esa cuestión, de decir, al no tener ya ese candidato ya puesto, de acá a 4 años, porque no va a ser Quintela, Ricardo por lo menos, sí. Ahí empieza una frasecita que yo también la largaba, que era esa que ronda por ahí, que dice, los votos no son hereditarios o los votos no se heredan, y toda esa cuestión de que quién va a tomar ese liderazgo, más allá de que Quintela quede, por ejemplo, como presidente del PJ, eso démosle por sentado, pero dentro del peronismo riojano, que tiene mucho color, es decir, que no es negro-blanco, tiene muchos grises, ¿cómo crees vos que hoy ustedes van a decir, y mirá, primero, ¿quién va a ser nuestro candidato en el 2025? Que no falta mucho, ayer lo aclaraba, porque la elección nacional seguramente será en octubre y noviembre, pero la provincial se va a adelantar, eso pasa siempre, no creo que la provincia vaya ahí nomás, es una opinión mía, pero bueno, pues se verá. Va a ser mucho antes, que no sorprende un mayo, un junio. Entonces, no falta tanto. ¿Cómo crees vos, me entendí con la pregunta? Sí, está claro. Y no tienen opción de derrota, ¿no? No, mira, yo creo que son 2 elecciones muy importantes, pero distintas en cuanto a ese modo de definición. Por ejemplo, yo creo que la elección del año que viene, al ser legislativa, es una elección de plebiscito de gestión. Es decir, la gente va a tener una tendencia a votar plebiscitando los gobiernos nacionales o provinciales. Es decir, en el nuestro, creo yo, que como, además en capital, se van a elegir 8 diputados provinciales. En consecuencia, creo que la búsqueda debe ser de perfiles que puedan defender del mejor modo posible la gestión de gobierno, en mi visión. En consecuencia, creo que además como no va por los tiempos, hay una tendencia a modificar las PASO, con lo cual no habría 2 elecciones nacionales sino una sola. La tendencia va a ser a buscar los acuerdos y los consensos sin definiciones internas partidarias el año que viene. Pero a diferencia, creo que el año 2027, cuando tengamos que elegir gobernador de la provincia, el peronismo tiene que apelar a el bastón de mariscal. El peronismo tiene que definir democráticamente la sucesión de Ricardo. Cuando vos me decís democráticamente, ¿qué me decís? Votar. ¿Interna? Votar, sí. Perdón, no necesariamente interna. Esto es importante, es la primera vez que lo... Vos me estás Yo diciendo que el peronismo necesita una interna para elegir su próximo candidato a gobernador. Reitero el término. La interna, no diría interna, pero sí la votación. Bueno. Porque puede ser interna o no, pero yo te entiendo. Sí, pero para que se vaya y se vote quién, no puesto a dedo. Sí, exacto. Upa. Exacto. Me la dejaste para el final. Me la guardaba para el final. Te la guardas. Y yo que te había dicho, no, bomba, no, a ver. No. No, la elección, mira, ojo, yo te voy a decir por qué además. Porque con un liderazgo tan fuerte como Ricardo, sería un error el dedo. Porque vamos a necesitar que ese hombre o esa mujer esté legitimada con el voto ciudadano, independientemente de que subsista un liderazgo político en Quintela, que seguramente si no es gobernador va a ser diputado nacional o va a ser autoridad partidaria nacional. Yo creo que tiene perspectiva, tiene muchas posibilidades Ricardo de ser presidente del Partido Justicialista Nacional. No nos imaginamos nosotros las posibilidades que eso significa en el ámbito partidario.
Pero en el peronismo, cuando hubo momentos de mucha dificultad porque había liderazgos como el de Menem que estaban diluyéndose en la provincia por su proyección nacional, el peronismo encontró en el voto ciudadano el método para resolver sus conflictos. En el año 91 tuvimos ley de lemas con 4 fórmulas de gobernador y ganó Arnaudo Herrera. Y en el año 95 compitieron la fórmula de Arnaudo contra la fórmula de Massa, Lito Asís, Sí, que sí, fuera sí. fórmula del Frente de la Esperanza, y se proyectó Massa 12 años y el Vedder 8. ¿Qué quiero decir con esto, Pablo? Legitimar el voto de una nueva conducción provincial no es incompatible con el liderazgo político externo a la provincia de un riojano, y sí es muy importante en términos de legitimidad, porque si no, sobre todo en momentos de crisis, cargaría ese hombre o esa mujer con el peso de que ha sido elegido, principalmente con el dedo del líder. Yo creo que eso es importante. Esto es importante porque ahí recalco, ¿esto me lo estás hablando para el gobernador o me estás hablando para el año que viene, que No, también para el interna? gobernador, Para gobernador y para diputado nacional y para diputado provincial, ¿y cómo lo elegís ahí? Ahí yo creo que tenemos que esforzarnos en el... También hay que esperar que si se modifica, recordemos lo siguiente, Pablo. Nosotros en la provincia tenemos sistema de colectoras. Esto quiere decir que no están obligados los partidos internos, van Sí, directamente a la sí. general. Y en el orden de las nacionales, por ahora, están las PASO. Las PASO son obligatorias. Sí, pero Entonces, están por sacar. Eso, están por más sacar. probable que- Bueno, yo creo que la sacan justamente para que no haya doble elección y en consecuencia, como es una elección plebiscitaria de gestión, yo creo que ahí sí los ejecutivos, como se da en el medio de su gestión, tienen mucha fuerza y mucho derecho para definir quién los representa mejor. Perfecto, entonces a ver si te entendí. Vos me decís, para diputados nacionales o provinciales, está bien que se elija en consenso y el partido bajo la autoridad de quien hoy está gobernando. Exacto. Ahora, dentro de 3 años, Sí. 2027, Sí. Quintela a dedo no. Es decir, Exacto. sí o sí a interna a votar. Sí, a votar, a votar. A votar puede ser con padrón abierto, puede ser interna a voto de afiliado, discutiremos el método, pero es muy importante que lo elijamos con el voto. ¿Qué te gustaría, Cacho, en tu carrera política, que vos me decís así como pendiente, viste que hoy está de moda, así como marcar, que vos me decís así, ya terminando la nota, el programa, decir, y me gustaría, vos sos joven, es decir, tenés para rato. Te digo al revés, porque vos sos pícaro en la pregunta. Y sí, obvio, porque vos ya Yo que te digo estamos al en el revés. tema. Yo fui concejal, Sí, fui diputado, sí, fui ministro. Ministro, sí. De ahí para arriba. y te queda No sé, gobernador, no sé, no diputado. sé. No me animo. No. Ahora, No me animo a ¿diputado te decir. gustaría ser diputado nacional o diputado provincial? No, yo Si tuviese que elegir, estamos ya eligiendo. no, así, ya depende de diputado vos tenés que provincial elegir. ya fui. ¿Te gustaría diputado Sí, nacional? diputado provincial, sí. gustaría Pero ser insisto diputado en este tema, yo creo Quiere decir que, perdón, Sí. hay elecciones ahora, quiere decir que vota como Sí, aleatorio, pero me aferro a la coherencia de lo que te dije antes. Creo que la conducción provincial y partidaria van a elegir, y es lógico que así sea, quienes mejor entiendan ellos que interpretan y defienden la gestión del gobierno. Por eso fue elegida Gaby Pedrali en la elección anterior y todos nos encolumnamos en eso. Y todo parece indicar que sería como es. Si ella quiere decir vaya a las reelecciones, ¿estás de acuerdo con eso? Que sea Gaby. Yo creo que no es malo que pueda ser, pero creo que, por lo que sé, no hablaba hace mucho con ella, pero tengo la impresión que tiene más ganas de volver a la provincia. Pero eso es una suposición mía. Es muy dura, no es fácil ser legislador nacional. Te aleja bastante, te desapega, tenés que hacer enormes esfuerzos para estar allá y acá. Yo veo que ella los hace, ¿no? Y Bueno, veo y que... sí tiene toda su familia acá. Ahora, suponiendo que Gabriela Pedrali, que es un nombre de lo fuerte, ¿no? Aparte Sí. porque al 2027 Sí, también uno sí. la tiene que tener anotada ahí. No lo sé, bueno, entonces ahí sí, Cacho, tranquilamente vos levantás la mano y decís, che, cuidado porque acá estamos, ¿eh? Sí, puede ser, pero te digo con todo, más allá de los cargos que siempre estaban en la disputa, y yo me entusiasma mucho poder trabajar en la etapa que va a venir después del 2025, en mirando el contexto, cómo se está dando, en ser parte, no solamente en la provincia, sino nacionalmente, de el nuevo programa que el peronismo renovado le tiene que ofrecer a los argentinos. Yo he hecho una gran experiencia fuera de la provincia, me apasiona la experiencia del Norte Grande, creo que La Rioja solo tiene futuro en el contexto de las 10 provincias del NOA y del NEA, necesitamos tener una mirada allí que incorpore en el programa presidencial
de nuestra fórmula en el 2027 la problemática del NOA íntegramente, desde la infraestructura, la producción y te diría hasta el sistema financiero. Tenemos que tener una banca regional al servicio de la iniciativa pública y privada. Y eso se puede hacer perfectamente con la convergencia de bancos públicos y privados del NOA argentino y de fuera del NOA que quieran agruparse para invertir. Esas cosas son las que más me entusiasman, creo que eso es lo que tenemos que pensar porque le tenemos que dar una respuesta positiva y de futuro a las jóvenes generaciones. A nosotros nos alcanzó, a mi generación, que es de la vuelta de la democracia, con la historia, nos alcanzó con lo que Perón había hecho. Ya no nos alcanza con la memoria del aguinaldo, las 8 horas de trabajo, las vacaciones. En un mundo donde para llegar a fin de mes la gente tiene que trabajar 12 horas. Hoy la demanda del peronismo es que nos organicemos para tener un programa innovador de futuro y que vuelva a recuperar la expectativa y los sueños de todos los argentinos, pero especialmente de los que no tuvieron la posibilidad de ser beneficiados directamente de esos mejores años de la Argentina, que con errores seguramente nosotros creemos que fueron los años peronistas. Cacho, te voy a hacer una pregunta difícil. Me quedé con la Diputación Nacional porque es lo que se va a venir ahora. ¿Vos serías candidato por el peronismo o sí? Porque vos quintelista, yo no te puedo decir. Por ejemplo, ayer Galeano. El tipo dice, es quintelista. ¿Qué sé yo? Porque tú ves a Soria, no te va a decir. Ella te dice, soy kirchnerista. Por eso son todos peronistas, pero claro. Ellos te van a decir, sí. Yo no sé, vos quintelista. No. Yo un hombre peronista. Yo creo, soy peronista. Pero porque a Ricardo no le gusta, viste, que digan lo que... No, pero quintelista lo hay. Porque mira, Néstor decía... Armando es quintelista. Claro, Néstor Kirchner decía que cuando nos dicen kirchneristas... Le bajan el precio. Yo creo que hay matices y hay que reconocerlo, pero creo sobre todo que el peronismo tuvo distintos modos de expresarse a lo largo de la historia argentina. A algunos nos contuvo más, a otros menos, pero nos tenemos que hacer cargo de esa historia, ¿cierto? Kirchner es parte de nuestra historia, Perón es parte de nuestra historia, Menem es parte de nuestra historia. Y vos sabés que yo no soy menemista, pero creo que nos merecemos una mirada indulgente sobre ciertos fenómenos políticos del pasado para mirarlos con objetividad, no para dejar de criticar o no, mirarlos con objetividad. Creo que de eso se trata y creo que el peronismo que viene tiene que abandonar esos ismos. No ganamos ni con menemismo ni ganamos con kirchnerismo. Necesitamos un nuevo peronismo que para la prensa, los comunicadores, la sociedad lo simplificará en su momento con un ismo. Claro. Pero creo que va a tener muy poco que ver con las experiencias del pasado. Y no porque yo lo quiera, ni no porque yo me lo imagine, Pablo, sino porque veo la dimensión de la demanda juvenil en la Argentina. Ahora, Cacho, vuelvo a esto. Pero sí, vos ves la posibilidad, por ejemplo, que haya un peronismo, que la gente pueda ir a votar el año que viene a un peronismo, por ejemplo, dividido en dos, que haya dos boletas. Por ejemplo, encontrar a Cacho Luna en una boleta y encontrar a Juan Pérez, pongamos en otra boleta, como candidato a diputado nacional. Por es posible, pero yo ¿Se creo... puede o vos crees que con todo este rumor se va a poder yo creo que vamos a contemplar esa unidad? Sí, vamos a unidad. Nosotros vamos a lograr la unidad. Porque yo te saco el título, sí. Yo quiero ser, decir, anóteme para diputado nacional. Y Cacho, vos tenés tu peso. Sí, pero cuando yo ponga ese título, se va a armar, porque no es Juan Pérez el que se sentó, porque si lo dice Juan Pérez, nadie da bola. Pero si Cacho Luna te dice, no, mirá, yo ya fui esto, y anóteme para diputado nacional. Yo creo que lo más importante, Pablo, y no me imagino Ricardo ya uno más. No, creo que no hay que... Creo que lo más importante, más allá de los nombres, y lo digo con sinceridad, porque ¿sabes qué es? ¿Qué tipo de frente es el que tenemos que construir? Porque voy a hacer una muy buena pregunta acá, que no quiero escaparle ni desaprovecharla. Lo que yo visualizo, no tanto para el año que viene, sino a partir de allí hacia adelante, es la conformación de dos grandes frentes. Un frente libertario, con la conducción de Javier Milei. ¿Junto con el PRO lo ves? En gran parte con el PRO, bien. Y yo creo que el PRO va a terminar absorbido, chupado por Milei. Y un frente nacionalista. Y en el Frente Nacionalista tenemos que estar nosotros. Y habrá peronistas que no estén en el Frente Nacionalista, que emigren, que se vayan, pero yo creo que va a haber dos frentes. En ese Frente Nacionalista tenemos que desarrollar nuestras ideas, nuestras expectativas y, si es necesario, nuestras competencias electorales. Allí me imagino construyendo esa posibilidad donde yo creo que la mayoría del peronismo de La Rioja va a estar y vamos a hacer un gran aporte al Frente Nacionalista nacional. Ya veremos
quiénes son los candidatos. Seguro. Los riojanos vamos a estar empujando muy fuerte. Pero yo a vos te anoto. Si ya te queda anotado acá. ¿No? Bueno. Claro. Cacho, ping-pong Sí. para terminar. La verdad que no hemos extendido. Santino me reta por ahí porque vamos más de Sí, porque sí, se sí. graba Yo una hora. Porque yo veo la seña, me pongo claro, más nervioso porque yo que vamos vos. más de una hora grabando. Y esta es la idea. Después usted lo va a ver, resumió creo en 40 minutos lo que deja el editor, pero la idea es esta. Y si cuando uno puede hablar de esta manera, en tu casa, en tu oficina o en tu estudio, como le quieras poner, pasa este tipo de cosas y uno puede aprovechar al político de otra manera. Es decir, a la persona de otra manera. Porque una cosa es entrevistar a un político por un teléfono en un móvil, que te están apurando y volver, y otra cosa es sentar a la persona a la cual vos ya la conocés, vos ya lo tenés, con el solo hecho ya de estar agradecido. Imagínense que toda esta persona vienen a tu casa, yo siempre lo digo, ya soy un agradecido. Si acá se siendo un vicegobernadora, un hombre como Cacho Luna, un Miguel Galeano, Ricardo Guerra, Esibeba Soria, senadores, intendentes, vos decís, bueno, ya está, con eso muchas gracias. Claro. Y a mí me gusta terminar siempre con el ping-pong. El ping-pong más rápido, yo lo nombro y lo primero que viene a la cabeza. Después si lo roban y lo meten, vos viste cómo es. Mirá cómo voy a empezar. Tere Luna, Una hermana que coincidimos en casi todo en la política. Ricardo Quintela. Compañero desde la Juventud Peronista, aprendí mucho de él en aquellos tiempos, lo apoyé cuando le tocó y me apoyó en la Juventud. Ninguno de los dos se olvida de esa historia. El mejor presidente después del regreso de la democracia. Néstor Kirchner. Cristina Kirchner. Una líder que desde mi punto de vista no supo conducir al peronismo en una etapa difícil. Del 1 exacto, fuerte. Del 1 al 10, Alberto Fernández. ¿Qué nota le pones? 6, Mauricio Macri. 3, Beder Herrera, ahí ya no nota, ya dame la opinión. Beder Herrera. 8. 8 le ponen a Beder. ¿Y Sí. quién es Beder? Ahora, tipo ping-pong, vuelvo sin nota. Beder Herrera, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Un profesional de la política. Gustavo Luna. Un dirigente, un hermano que supo compatibilizar de manera extraordinaria y equilibradamente una vocación empresaria con un desempeño político. Y te sumamos yo algo más, y va a venir acá. Y uno de los hombres que más conoce la provincia de La Rioja. Sí. Creo que él y Walter Montivero, lo sumo yo. Sí. Creo que son una de las personas que más conocen, cuando digo conocen hasta el último punto de la provincia de La Rioja. Y son un buen dúo folclórico. Además, bueno, eso ya le dijiste vos como hermano. Armando Molina. El compañero más cercano a Ricardo Quintela durante toda su vida y un hombre muy necesario en el proyecto quinterista. Si tuviese que poner un candidato a gobernador en el 2027 y lo elegís vos, ¿quién pones? El Puedes dar voto- dos el- nombres. El voto de la gente. Pero vos lo tenés que poner. Por ejemplo, vos, ¿de quién te gustaría? Y no. Me puede decir cualquiera, no tiene que ser por qué ser alguien de los... Bueno, voy a pecar de soberbio. A ver, dale. Con el bastón de mariscal, Sí. Cacho Luna. ¿Te gustaría ser gobernador de la Claro, provincia? sí. Mirá qué Sí, título, sí, chao. claro. Me preparé toda la vida para eso. Como debieran ser todos. Después, ¿Crees que, chico en el ping-pong, ¿crees que Cacho Luna puede ser gobernador en el 2027? bueno, si vos me decís si me siento preparado, porque vos haces preguntas que yo te las tengo. Claro. Como yo hice periodismo también, me doy cuenta. Bueno, no, sí, Mirá, lo sé. bueno, yo me siento preparado, intelectualmente formado para ser. Pero no soy ingenuo, tengo experiencia. Entiendo que hay una serie de variables que son necesarias. Y esas son las que marcan definitivamente. Pero yo me he preparado porque he considerado siempre que todos los militantes políticos nos tenemos que preparar para ser intendentes de nuestro pueblo, gobernadores o presidentes. Por eso veo bien la aspiración de Ricardo a los máximos niveles. Martín Menem. No lo conozco, Martín. No, la verdad que me cuesta opinar de él, pero sí me aflige mucho, y lo digo sinceramente, porque además un hombre vivíamos cerca familiarmente de su familia. Me preocupa mucho la animosidad que expresa contra la provincia, porque en una lucha política que la transforma en personal está haciendo mucho daño, está afectando mucho a comprovincianos. Ahora sí te pregunto por alguien que conoces. El senador Pagotto. Un amigo, Juan Carlos, un amigo, tenemos muchas diferencias políticas, los dos nos reconocemos peronistas y yo creo que ambos valoramos esas diferencias. Las pocas veces que nos podemos juntar con Juan Carlos, yo lo conocí, perdóname que salga el ping-pong ya lo contesté, pero a Juan Carlos lo conocí, yo era muy joven y Juan Carlos era convencional, constituyente por Chilecito. Venía en la lista del peronismo, en el grupo del peronismo que encabezaba un gran amigo y referente mío de época que fue el doctor Fonsalida, el nene Fonsalida. Ahí lo conocía, era intendente, Fonsalida era intendente de Chilecito. Yo hice mis primeras armas allí, en Federalismo y Liberación. Allí lo conocí a Juan Carlos Pagotto y aprendí a respetarlo, a apreciarlo
y aceptarlo en el marco de las diferencias. Carlos Menem. Un hombre que llevó adelante una política contraria a la historia del peronismo, hizo una política neoliberal, pero que creo que es necesario, y esta última parte la respondo como un docente de historia, es necesario mirar su gobierno en el contexto mundial de la época. Había caído en 1989 el muro de Berlín, había terminado la Guerra Fría. En consecuencia había una potencia, un imperio prácticamente de Estados Unidos que se disputaba el mundo. Y en ese momento los presidentes de la región, Salinas de Gortari en México, por ejemplo, Collor de Mello en Brasil, Menem en la Argentina, entendieron que no había otro camino que alinearse en ese esquema financiero norteamericano. ¿Por qué digo mirarlo con cierta benevolencia, aun cuando yo ratifico mi posición crítica? Porque las otras experiencias fueron también duros fracasos. Las experiencias de los que intentaron rebelarse a esa potencia hegemónica, por ejemplo Alan García en Perú, terminaron muy mal. En consecuencia creo que una mirada de perspectiva histórica sin apasionamientos obcecados nos va a hacer comprender de algún modo algunas cosas que Menem tuvo que llevar adelante, pero en definitiva fue un modelo neoliberal manejado con mucha habilidad y que instituyó también una lógica bastante cruda de la política, que era bajo aquella frase de que si decía lo que iba a hacer no me votaban. Menem hizo un gobierno nacional absolutamente distinto a los conceptos que ejecutó cuando fue gobernador de la provincia de La Rioja. Y ser gobernador exitoso, relativamente exitoso en la provincia como la nuestra, lo proyectó a ese escenario nacional. Más allá de nuestras diferencias, un dirigente, no lo pongo en la estatura de prócer como algunos lo hacen con todo su derecho, pero sí creo que es necesario reconocer los méritos que tuvo que hacer para que desde una provincia como la nuestra, recorriendo pueblo por pueblo, pudiera llegar a ser presidente de la nación. ¿Milei es Menem? No, para nada. Menem era un constructor de consenso. No había nada que Menem no entendiera que podía ser resuelto por la política. Fue criticado porque se abrazó con un torturador de Isaac Rojas. Fue criticado de un lado y de otro Menem. Menem construyó, Menem logra la reforma del 94 de la que hablamos. Logra una reforma en base al Pacto de Olivos. Lo busca Alfonsín, entiende las debilidades del contexto de los radicales, lo trae a un acuerdo político que permite una reforma constitucional consensuada. Ni la reforma nuestra del 49, que todos los peronistas reivindicamos, tuvo el consenso que Menem lo logró. Desde ese punto de vista es necesario reconocer esas virtudes. Por eso, y esa es una virtud que lo pone en las antípodas de Milei, que es destructor, que es confrontativo y que genera una lógica de destrucción y de grieta permanente. No tiene nada que ver en su modo de construcción uno con el otro. Cacho, muchísimas gracias. Gracias a usted, ha sido un lujo, un honor poder estar justamente en este día con vos, Pablo. Gracias. Cacho Luna, en Jaque Mate.